Ya, bueno, pero la mano no. Me va a tocar cortar Ahí está todo lo Bueno, de chicos, periodo. buenos días con todos, perdón el retraso. Vamos a dar esa oportunidad. El día de hoy vamos a revisar esto del sellado inmediato. Las notas ya están pasadas del primer semestre. Los que tengan baja nota, que se acerquen para ver si hacemos una tutoría y ver cómo pueden mejorar. ¿Okay? La idea no es que pierdan el semestre, al contrario, que puedan aprobar y salir bien. Sin embargo, de ustedes depende de que aprueben o no la materia, ¿no? Bueno, habíamos visto sobre lo que tenemos que hacer antes de hacer la restauración. Ya sabemos, de acuerdo a mi escuela, es decir, la escuela que yo predico y sigo, soy de la idea que en cavidades profundas hay que hacer una protección pulpar. ¿Okay? Habíamos hablado que tiene que ser con un punto de hidróxido de calcio y sobre eso un liner de ionómero de vidrio. Que en cavidades medianas la protección básicamente puede ser el adhesivo, salvo que el paciente tenga mucha sensibilidad, haríamos una protección igual con hidróxido de calcio en la parte más profunda, y que ese hidróxido de calcio tiene que ser puntual. Les digo que esta es mi escuela que yo sigo, porque hay otra escuela que habla que no hay que hacer protección puntual. ¿Ya? Hay investigaciones que defienden la una escuela, hay otras investigaciones que defienden otra escuela. Aquí la recomendación que le doy es que usted por sus propios medios tome la decisión, ¿cierto?, de aplicar las dos. Revise unos 10 pacientes por un lado, otros 10 pacientes por otro lado, en situaciones similares, y luego vaya viendo en el tiempo cuál le dio mejor resultado. Entenderán que yo ya perdí la cuenta de cuántos he realizado estas pruebas, y por eso me he quedado con la protección pulpar. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos la protección pulpar, viene el sellado dentinario inmediato. ¿Qué significa esto? En siglas significa SDI, sellado dentinario inmediato. Quien empezó a predicar este SDI es el profesor Pascal Mañé. Él es un experto suizo que vive en Estados Unidos y que se ha dedicado mucho a la investigación. Y él es quien nos habla de este sellado dentinario inmediato, que es lo que hoy, el día de hoy, vamos a hablar. Miren lo que dice aquí. El protocolo del sellado inmediato SDI implica la preparación, en primer lugar, de la cavidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué preparación? De acuerdo a las características que usted decidió. Prácticamente todos en su trabajo, cuando lo recibí, ahí le puse sus notitas de los trabajos para que vean qué falló y por qué sacó esa nota. Yo trato de ser un docente, no soy un profesor, soy un docente. ¿Cuál es la diferencia entre profesor y docente? A ver, busque. Ya. Diferencia entre profesor y docente. Que encuentre primero lo que... ¿Tiene un resultado? Sí, dice que el profesor es aquel que significa declarar abiertamente o comenzar una fe. Un profesor ejerce la enseñanza de un arte, ciencia o oficio. En cambio, el docente describe una figura profesional y de carrera mucho más amplia. Exactamente.
El profesor es aquel que sacó un título, sea de especialista o PhD o lo que sea, y viene y enseña lo que sabe. El docente se preocupa de una educación integral, se preocupa de que sus clases sean entendidas por los diferentes grupos de alumnos. ¿Qué es eso de diferentes grupos de alumnos? ¿Ya? Hay 3 tipos de alumnos: los que son visuales, los que solo escuchan y los que solo se aprenden de memoria. Muy pocos son integrales, los 3. Entonces imagínense, un profesor viene, trae su diapositiva, explica rápido y listo. No se preocupa de si les llega o no el mensaje al estudiante, porque no está preparado en la parte docente. La parte docente implica mucho conocimiento, mucha profundidad, técnicas de enseñanza, técnicas pedagógicas, y buscamos llegar con el mensaje a los 3 tipos de alumnos: al visual, a través de imágenes. Por ustedes han de ver que yo me esfuerzo en poner muchas imágenes, ¿no es cierto? Al de oído, a través de mi explicación, haciéndoles preguntas, recibiendo preguntas de ustedes, ¿no es cierto? Y al memorista, pues dándole una teoría y que vaya a investigar, le doy artículos para que a él le encante estar leyendo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un profesor y un docente. Y eso se nota. Cuando viene y da clases a alguien, usted nota y puede diferenciar eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos aquí. ¿Por qué expliqué esto, chicos? Porque en el trabajo que ustedes me ponen, cuando describen las cavidades, la preparación de cavidades, la 1 y 2, nadie hizo mención a la clasificación que mencionamos en clase. ¿Cuál era esa clasificación? Clase 1, ¿cuáles eran? Clase 1, oclusales. En fosas y surcos. No son visuales, tienes el tipo punto, o serpiente, bala, entonces, convencional, ¿no es cierto? O canal de riego, ocluso palatina convencional, ocluso palatina integral, es decir, ¿sí se dan cuenta? Entonces, hay gente que no mira, solo escucha, no pone atención. Y usted debe tratar de ser integral. ¿Cómo puedo lograr hacer las 3 cosas? Preparándote. El éxito en la vida depende de para qué eres bueno y para qué eres malo. Muy bien. Si te das cuenta que para qué eres bueno, en otras palabras, ¿cuál es el don que te dio? Explota ese don. Y si sabes que eres malo para otra cosa, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte ahí? Mejorar en eso, a través de capacitación, entrenamiento, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. En mi persona, ¿sí? Fui un buen alumno, pero era tímido. ¿Sí? O sea, Dios me dio el don de ser buen alumno. Y me convertí en un excelente alumno porque yo integré los 3 elementos. Pero era tímido. Mi debilidad, la timidez. No me gustaba hablar, sentía miedo. Ese tipo de cosas que la timidez produce en ti. Dificultad en comunicarte, ¿no es cierto? Y hoy la timidez desapareció y mi principal virtud es la comunicación. Doctor, ¿y cómo lo logró? Bueno, primero preparando, enfrentando mi deficiencia y tratando de sacarla adelante, porque la timidez me estaba limitando en muchas cosas. Y si tú eres tímido, pues tienes que enfrentar. Tienes que ir al psicólogo, anda al psicólogo. Tienes que hacer cursos para superar la timidez, haz cursos para superar la timidez. Enfrenta la dificultad que tienes. Pero lo más importante es que tu dificultad
tu falta de o tu deficiencia en algo la pongas en manos del Señor para que Él, a través de su Espíritu, pueda obrar en ti. Ciérrame esas barajitas y si no, vaya a jugar afuera. Pues aquí puede ser tu auditivo, pero después vienes y me preguntas, doctor, ¿y esto? Pues, ¿qué? Sí, entonces, a ver, concentración. El que quiera hacer cosas fuera de lo que está aquí, ¿qué es esta aula de juegos o es una aula de clases? Habla de clase. Ya, entonces el respeto, ya le dije al caballero aquí, la otra vez, te digo a ti, respeto. Sí, exijo respeto, yo les respeto a ustedes. El respeto debe ser mutuo. Muy bien, entonces, el sellado implica, primero, preparación de la cavidad, ya hemos hablado, todas las cavidades que se deben hacer y cómo se deben hacer. Ya domina eso. Y sé que ya están haciendo la práctica. El grabado selectivo de la dentina. Grabado selectivo de la dentina. Es decir, ¿qué significa esto de grabado selectivo de dentina? Significa que hay zonas que sí grabo y otras zonas que no. ¿Ya? ¿Por qué? Depende de la dentina que tenga. Por ejemplo, una dentina secundaria y terciaria no la voy a grabar, pero una dentina esclerótica la voy a grabar. Sin embargo, como eso es medio complicado, yo prefiero no grabar la dentina. Solo grabo esmalte. Esa es la recomendación que le doy. Al menos al inicio. Cuando usted ya tiene experiencia, ya sabe distinguir entre una dentina reparativa y regular, entre una dentina terciaria, reparativa regular, y en una dentina secundaria. Nunca grabe la dentina secundaria, ni la terciaria, solo grabe aquella dentina esclerótica, está bien oscura, está dura, pero no puede grabar. Pero como les digo, ya en la práctica clínica, meterte a estar viendo eso es un poco complejo, necesitas experiencia para identificar. Si quieres hacerlo, es lo que hacemos. La aplicación y fricción del primer y la resina adhesiva. Vamos a ver cómo se aplica la resina adhesiva. Cómo aplico el adhesivo, en otras palabras. Cada adhesivo viene con un instructivo. No caiga en lo que todo mundo hace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que todo el mundo hace? En cuestión de aplicación de materiales, no lee las instrucciones, solo coge y aplica. Y un profesor le dijo haga así y él hace así. ¿Ya? Y eso no tiene ciencia, eso solo es práctica. La mejor práctica que ustedes puedan tener es aquella que se basa en el conocimiento. La práctica que usted hace solo por practicar, ¿no es cierto?, tiene un nombre. ¿Cómo es la práctica sin conocimiento? Réplica. ¿Cómo tiene un nombre? A ver, busquen. Práctica sin conocimiento. Nombre de la práctica sin conocimiento. Negligencia. ¿Ah? Negligencia. No, esa es otra cosa. Eso es sin saber. Eso es sin saber. Eso es hacer algo sin saber y hacerlo mal. Ya se me... Aquí lo haces, lo estás haciendo bien, pero no tienes conocimiento del por qué lo estás haciendo. Ignorante. Exacto, ya ella lo descubrió ya. Empirismo. ¿Sí me entienden? Empirismo. Y en medicina, el empirismo lo hacen los brujos. Entonces, ¿quieres ser brujo? ¿Para qué estás estudiando aquí? Anda, ya es brujería. ¿No es cierto? Pero si quieres ser odontólogo, si quieres ser médico, si quieres ser enfermera, actriz, ¿no es cierto? Tienes que tener un conocimiento para luego aplicar. No es que aplico y punto. Así dicen las instrucciones y punto. Tiene que haber una razón de ser. ¿Ok? Yo les voy a hacer razonar. Yo estuve
La semana pasada estuve en Guayaquil y estaba con unos 20 colegas haciendo una práctica. Y comencé a hacerles preguntas. Y con mucha pena nadie respondió esas preguntas. Y son odontólogos, ¿no? ¿Me entienden? Yo les decía, ustedes son empíricos. Están haciendo algo sin saber por qué lo hacen. Entonces, yo no quiero, chicos, que en este día, cuando usted haga un SDI, una lección, ¿sí? Buenas noches. No quiero que ustedes se queden sin este conocimiento que es importante de la lesión. Ahora, ¿cómo puedo salir del empirismo? Conocimiento. Basado en Y fundamentos. para tener conocimiento, ¿qué debes hacer? ¿Ah? Estudiar, investigar, leer, chicos, lean. Significa, no se conforme con lo que los profesores venimos a darles. Porque como nosotros tenemos un tiempo de clase, los profesores, ¿qué hacen? Se limitan a resumir en esa hora todo un conocimiento de 50, 100 páginas, de 20 artículos. Plan. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted que tiene tiempos libres, no es que no tiene tiempos libres, ¿sí? En vez de estar ahí en la farra, afuera, conversando y chateando, entonces, vaya a la biblioteca, pida artículos, entre a las nubes, investigue, diga, a ver, este doctor me dijo esto, voy a ver si es cierto. Y vas a encontrar un artículo, 2 artículos, 3 artículos. La IA les va a ayudar muchísimo en eso. Muy bien. Entonces, aplicación y fricción del primer y la resina adhesiva seguida de un secado y una fotopolimerización. Esos son los pasos más o menos. ¿Ya? Puedo frotar. ¿Cuánto tiempo debo frotar? ¿Cuánto tiempo debo fotopolimerizar? No es la respuesta. Porque no estoy hablando de una marca de adhesivo. Tú tienes que decir de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la composición del sistema adhesivo. ¿Qué sistema adhesivo están usando en la práctica? Universal 3M. ¿Cuál? ¿Cuál? Universal 3M. El universal. Ya están usando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo usan? A ver, ¿cómo se aplica? Si ya están usando en la práctica, ¿cómo lo están aplicando? A ver, primero que nada, todo el aislamiento. ¿Ya? ¿Ya? Después de eso, se realizaba el grabado, ¿ya? Que era un grabado selectivo. ¿Ya? De ahí el profesor nos decía que debíamos coger y retirar el ácido. ¿Con ¿Ya? qué? ¿Mm? ¿Con qué retiros? Con el agua, con el compresor de agua. Ya. ¿Ya? ¿Qué tiempo grabas? El tiempo de grabado dijo que en esmalte es... a ver, cuando era total era 20 segundos y 30 más lo de la dentina, pero como estamos haciendo grabado solamente selectivo, eran 30 segundos ahí de recorrido. ¿Qué tipo de grabado haces con 30 segundos? El selectivo. Ah, se refiere al tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si no me equivoco, sería el tipo 3. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Después de eso, después de ya haberle retirado, se secaba el agua con podía ser con una toalla absorbente, que era lo mejor. No, de hecho lo mejor era si es que teníamos una succión de alta potencia y con el adaptador correcto, se le podía hacer con eso. O si no, con las toallas absorbentes sería la segunda mejor opción. Y la tercera opción, que debe ser la última, sería con el algodón hecho con la trombita, hecha bolita.
y ahí secar. Pero esa no era la más recomendable ¿Y por porque qué debe secar? tocaba ¿Por qué secar. debe secar, señorita? O sea, ¿Por qué debe retirar la humedad? Perdón, ¿puedes hablar un poquito más alto para escucharte? Y para aplicar bien el adhesivo. ¿Qué significa aplicar bien el adhesivo? ¿Pero por qué? A ver, señor. La misma pregunta. No es que retiras toda la humedad, retiras el exceso de humedad, porque la humedad, al tú tirar agua, vas a ¿Para qué aumentar. retiras la humedad? No la retiramos por completo, eso voy a Ah, recordar. bueno. Entonces, ¿para qué modificas esa humedad? El exceso de humedad. Ah, ya, ok, ahí sí ya está, buena pregunta ya. Para que no interrumpa en el protocolo, porque, a ver, el adhesivo va a tener vehículos, va a tener agua, va a tener alcohol, se puede combinar y puede causar ¿cómo se llama cuando? Una interferencia, ¿Qué tipo de interferencia? para que no... Para que no se pueda producir correctamente A ver, el señorita. adhesivo. Responde. Yo No, la de al lado. Tú. para que la red del colegio se adhiera mejor con el primer y el ¿Quién sabe? ¿Lo ven? Empírico. No van ni investigan. ¿Quién leyó las instrucciones del fabricante? ¿Sí se dan cuenta? Un simple ejercicio. Y no te pregunto más porque estoy seguro, tú eres de que más hablas, de que algo más o de menos entiendes, pero te quedas ahí, todos se quedan ahí. Va el profesor, les enseña y chao. Nadie puede investigar. Nadie tiene sed de aprendizaje. Son mediocres. ¿Y saben a dónde les va a llevar la mediocridad? A ser uno más del montón. ¿Qué hacemos con ustedes? Las notas lo reflejan. Promedio de 6. ¿Será que soy yo el malo? ¿O será que ustedes no quieren esforzarse más allá de lo que se puede? Se retira el agua porque hay capa hidrófila e hidrófoba, va a interferir en eso. ¿Qué capa? El adhesivo, estábamos hablando de adhesivos universales, ¿no? Y si no me equivoco tenían a ver, esto tenía un nombre. Los monómeros funcionales que reaccionaban de acuerdo si es que había agua o si es que no había agua. En pocas palabras, hidrófilo o hidrófobo. Si es que hay exceso de agua, va a interferir en eso. Se va a volver más hidrófilo el adhesivo y por lo tanto no va a tener tanta conexión con el material inorgánico. ¿El adhesivo qué es? ¿Hidrófobo o hidrofílico? El universal, Todos los adhesivos, no hay nada, el universal, de cuarta, el de tercera, todos son, ¿qué? ¿Hidrófobos o hidrofílicos? Los adhesivos. son el de monómeros funcionales, por lo del MDP, No, podía todos reaccionar. los adhesivos son una sola cosa, o hidrófobos o hidrofílicos. ¿Y qué significa hidrófobo y qué significa hidrofílico? Hidrofílico, que se puede combinar con el agua. Se puede combinar. Hidrófobo que le aparta.
no se puede combinar con algo hidrófobo. Bien, chicos. Entonces, el más esforzado eres tú, más o menos tienes la idea. ¿Qué te está faltando a ti? Refinar. Profundizar en el conocimiento para que termines de entenderlo bien. ¿Tienes la idea aquí? Que al menos tienes la idea, porque los otros, con el respeto que se merecen, vean, no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo aquí. Y si usted no sabe de adhesión, usted va a ser un pésimo profesional. Todo le va a salir mal. Usted tiene que entender eso. Mira lo que dice acá. El objetivo es sellar la dentina expuesta después de la preparación para minimizar la sensibilidad postoperatoria y aumentar la fuerza de adhesión. Entonces, si usted no entiende lo que vino haciendo en la práctica, que le haga una pregunta y se queda así, que deben entender que hoy los pacientes son los pacientes guía. Ellos sí vienen ya leyendo y te van a preguntar. Y si tú te quedas callado como todos, bueno, por lo menos él tiene la salvedad que aunque sea se va a inventar, pero le va a decir. Por lo menos. Pero el resto, o alguien quiere responderme las preguntas que hice, para no ofender a nadie. ¿Quién responde? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué va a pensar de usted el paciente? Y si usted no entiende esto, el paciente, después de que le haga usted la restauración, va a estar con sensibilidad y luego va a tener recidiva de caries o quizás se le sale la restauración. ¿Por qué es eso? Porque haga un mea culpa, usted. ¿Sí? Un mea culpa, usted. Póngase usted a pensar, ¿es esto lo que me gusta estudiar? ¿Es esto lo que me gusta estudiar? ¿Y estás a tiempo? Si realmente esto no te interesa, porque veo que no tienen interés, vean, hablen con sus padres y digan, ¿sabe qué, papá? Prefiero hacerme taxista porque ahí no tengo que estudiar nada. O prefiero hacerme político porque aprendo a robar. Más fácil robar. Solo es desarrollar la estrategia para cómo robar. Punto. No necesito. Para ser político necesitas un PhD. No. Hasta jugadores de fútbol, cantantes se hacen políticos. Entonces no necesitas tener un título. ¿Para qué estudias? Hay un grupo colombiano que ya no entra a la universidad. Se dedican a emprendimiento. Punto. ¿De dónde estás perdiendo el tiempo? Pero si ustedes quieren hacer esta carrera, chicos, les juro que yo vengo acá y me desmotivo con ustedes. O sea, no veo un potencial. O sea, bueno, cuando veía los trabajos, sí vi unos trabajos medios interesantes, pero vengo acá y les pregunto, les hago preguntas, no responden, se quedan callados, no veo ese esfuerzo. El único esforzado es este caballero. Y el resto, gracias. Pobre juventud de ustedes. Reflexión, nada más. No calienten el asiento, digan, perdiendo el tiempo. Revean, de matar las autoridades que les estoy despechando, pero prefiero que hagan conciencia y digan, sí, esto es. Profesor de práctica, ahí me dijo, doctor, aquí hay unos alumnos que les vale un pito hacer prácticas. Le dije, déjalo, si pierden el semestre, que pierdan. Yo no voy a esforzarme porque pasen el semestre. Es mejor que no terminen el semestre o pierdan el semestre para que no lleguen a ser. Estamos llenos de odontólogos mediocres, créanme. Es una cosa terrible. Yo no voy a dejar pasar a ninguno que no vea que tiene una buena respuesta. Te esforzarás, chiquillos, porque con las notas que tienen, no es como para que ustedes puedan dar un pie adelante. Entonces, ya, y eso no es responsabilidad del profesor, créanme. Ustedes son, cada quien define su destino en la vida. O lo toma con seriedad o no lo toma. Vamos a ver.
¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer? Y vamos a entrar en un conocimiento ya profundo para que ustedes puedan entender por qué lo que hicieron en la práctica tiene su razón de ser, ¿cierto? Entonces dice, primero, preparación dental. El orificio de la cámara pulpar debe ser bloqueado con teflón estéril, compactado, según varios aspectos. Bueno, esto no le tomen en cuenta, porque esto es para cuando van a hacer endodoncia. ¿Ya? ¿Por qué cuando voy a hacer endodoncia debo hacer SDI antes de hacer la endodoncia? Porque cuando yo hago endodoncia, ¿con qué sustancia se debe lavar los conductos? Hipoclorito. ¿Y qué pasa con el hipoclorito? ¿Interfiere en la adhesión? Entonces, antes de contaminar con hipoclorito, lo ideal es hacer un sellado dental inmediato. Entonces, podemos hacer un grabado selectivo, ¿no es cierto?, con ácido fosfórico al 37% por 5 segundos en la dentina. Es válido, porque ya pierde la pulpa, no voy a tener problemas. Entonces ahí sí recomendamos grabar con ácido fosfórico al 37%, 5 segundos en una pieza endodoncial. En una pieza natural, ¿qué debo hacer? Mejor no grabo. Esa es la recomendación. Luego secamos la superficie del diente, asegurándonos de que la dentina permanezca ligeramente húmeda. ¿Por qué necesito que la dentina esté húmeda? Porque el adhesivo, todos los adhesivos desde la 5ª generación en adelante, son adhesivos hidrofílicos. No por su naturaleza, sino por el vehículo que tienen dentro de su composición. Es decir, ¿qué es un adhesivo, chicos? Un adhesivo es una resina. El adhesivo no es sino resina. Y una resina es hidrofóbica. ¿Y qué significa ser hidrofóbica? Hidrofóbica quiere decir que rechazo el agua, no compatible con el agua. Eso es hidrofóbico. Ejemplo, ¿alguna vez han cogido, si no vayan a experimentar hoy, un vaso con agua y pongan unas gotas de aceite? ¿Qué pasa con ese aceite? Se hace una bolita y no se mezcla con el agua. Eso quiere decir que el aceite es hidrofóbico y el agua es hidrofílico, ¿no es cierto? Entonces, por naturaleza, la resina es hidrofóbica y la dentina es húmeda, es hidrofílica, tiene contenido líquido. Van viendo por qué se les da sobre estructura dental, sobre túbulos dentinarios, sobre los líquidos que tiene la dentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay que dejar ligeramente húmeda la dentina? Sí, aquí lo dice, permanezca ligeramente húmeda. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? Que para que el adhesivo que es hidrofóbico pueda unirse al diente, usábamos en los de 4ª generación un primer. Y el primer era hidrofílico, entonces pasaba primero el primer en los adhesivos de 4ª generación. Y una vez que entraba el primer, venía el adhesivo y se unía al diente. A partir de los de 5ª generación, desarrollan los monofrascos, un solo frasco. Es decir, en el mismo adhesivo está el primer y el adhesivo. Entonces, ¿qué hicieron? Al adhesivo le agregaron un vehículo que puede ser agua, alcohol o acetona. Entonces, lo que usted tiene que saber es cuando vaya a usar un adhesivo, ¿qué vehículo tiene? ¿Qué vehículo tiene el universal que usaron de 3M? Alcohol, agua. Los dos tienen alcohol y agua.
¿Ok? ¿Para qué el fabricante le puso alcohol y agua? Para que se convierta en hidrofílico. ¿Y para qué necesito que el adhesivo sea hidrofílico de inicio? Para que se una a la dentina, que es hidrofílica. ¿Van entendiendo? ¿Qué entendiste? Ahí está. Ese es el problema, está. Están así. O sea, en este caso hace que el adhesivo se mezcle, como dijo el agua y el alcohol, para que sea hidrofílico y estos sean compatibles prácticamente. Exactamente. Si el vehículo no existe en el adhesivo, Nunca se habla más. no va a unirse el adhesivo y por lo tanto se va a desprender la restauración. Lo que buscan los científicos es hacer que el sistema adhesivo penetre, ¿sí?, y se una con la dentina y con el esmalte. Pero como la dentina, sobre todo, más que el esmalte, es hidrofílica, entonces yo debo usar un adhesivo como los universales que tienen un vehículo que le convierten en un adhesivo hidrofílico. Es decir, que tiene agua o alcohol y que es el que va a permitir la unión con el diente. Ahora, ¿qué pasaría si yo seco demasiado la dentina? No habría humedad, entonces. El adhesivo no va a penetrar. ¿Por qué? Porque la dentina se vuelve hidrofóbica. Si yo a algo le quito el líquido, cuando no hay líquido, es hidrofóbico. ¿Me hago entender? Entonces, por eso dice aquí, chicos, miren, se seca la superficie del diente, pero debe quedar uno. Entonces ahí es lo que tú decías, no seque con aire, no es lo ideal, porque al secar con aire se deseca, y si usted deseca ese adhesivo que viene con el vehículo, no va a penetrar, se rechaza. Topa así y hace como el aceite, no se une. Falla la adhesión, va a haber sensibilidad postoperatoria y no se va a unir la restauración al diente. Entonces, muy crítico el saber usar el adhesivo. ¿Ahora sí entendiste? Sí. Ya, entonces pon atención. Deja de estar pensando en tu novia. ¿Tienes novia? Ya, entonces bótale a tu novia y dedícate a estudiar. Le dices, cuando termine el semestre, vuelvo contigo, no jodas. Ya. Dedíquese, vos no estén con enamor, dedíquese en estudiar, carachos, guambras. Las enamoradas y los enamorados son una joda, no. Fuera. Si me amas, espérame, termino la carrera y si venga. Entonces, no se desenfoquen. Muy bien. Entonces, chicos, por eso es que dice que una vez que está húmeda, aplique el primer si va a utilizar el de 2 frascos. Dice, se aplica una capa de primer y se frota vigorosamente durante 20 a 30 segundos y luego se seca con aire durante 5 segundos al menos. Muy bien. El adhesivo universal que usaron, el primer está dentro del adhesivo. Y la indicación es que, el profesor les ha dicho, froten por 20 segundos el adhesivo. Froten. ¿Por qué? Deben la razón. Bueno, siempre si alguien más explica. A ver. Para que la adhesivo ingrese a los pulmones. Perfecto. ¿Quién ha hecho un jugo de piña? ¿Todos han hecho jugo de piña? A ver, ¿cómo hace el jugo de piña? Descríbanos. ¿Y en qué está ocupado? ¿Y en qué trabajas? Tienes un consultorio. Pero ni el fin de semana haces un jugo. ¿Tienes hijos? Sí, pero ya está, se hace todo el sol. ¿Y
Y cuando era chiquito no le preparabas el jugo. Estudiaba en la universidad. No lo tuve. Nomás. A ver, ¿cómo haces el jugo de piña? Y ahí, ¿qué haces? Ya. Verán, dice, le hace los pedacitos, aprenderá. Primera vez que veo que una mujer, bueno, ahora ya, normalmente digo, ¿quiénes saben cocinar? Levanten la mano. Más saben los hombres que las mujeres. Ahí está. ¿Qué haces? Verán, mujercitas, que el amor entra por la boca. Y más todavía si se consiguen un whatever. Les toca a ustedes cocinar el whatever. Usted se consigue un buen marido, ¿no es cierto? Le va a poner una empleada. Pero para que la empleada le cocine bien al marido, usted tiene que saber cocinar. Ya, entonces, irán a aprender cocina. Les digo esto porque yo a mis hijas les he exigido eso. Las dos cosas les he exigido. Consigues un buen marido, pero tienes que saber cocinar. Para que la empleada que te ponga, le des instrucción a que lo haga bien. Porque un marido que no come bien en su casa, ¿qué hace? Busca a quien le cocine bien. Y si es el servicio es todo completo, chao, ahí termina el matrimonio. A ver, entonces, dice que coge la piña, ¿verdad? Coja la piña, le pela, le hace pedacito. Si yo, que soy 1000 veces más ocupado que ti, sé hacerlo. Muy bien. Coge los pedacitos, coge la licuadora, pone agua. Ya van a entender por qué les voy a explicar esto. Pone agua, licúa, el azúcar si quiere, aunque la piña es tan dulce que no es necesario poner azúcar. Listo, y ya está. ¿De ahí toman o qué? Le hacen colado. Muy bien. Entonces coges un sedazo, ¿no es cierto? Le pones de una jarrita. ¿Está aprendiendo? Aprenda, aprenda. Algún rato le va a tocar hacer. ¿Ya? Muy bien. Le pone y le trastorna lo de la licuadora, ¿no es cierto? Cae al sedazo. ¿Cae todo? ¿Qué tienes que hacer para que termine de caer todo? Hay dos formas. La una es haces esto, ¿sí o no? Y la otra es, muy bien chicos, lo que ella dijo, es exactamente lo mismo. El problema es que yo no le puedo hacer al paciente esto. No puedo hacerle eso. Entonces cojo el brush y ¿qué hago? Ese frotado va a permitir la penetración. Si no frotas, no penetra. Por eso dice aquí, ¿no? Frota vigorosamente de 25 a 30 segundos, con lo que el fabricante te recomiende. ¿Cuál ha sido el objetivo? Que penetre, ¿no es cierto? Pero luego dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Se seca durante unos 5 segundos. Ya, seca con aire. ¿Para qué, chicos? A ver, dale, dale, sí, estás bien. Para que el vehículo se evapore. Genial. Pero, ¿para qué quiero que el vehículo se evapore? A ver, la dueña de una clínica que está atendiendo pacientes, aguanta. Que hace atender a pacientes, que debería, ¿cómo tengo yo un empleado si yo no conozco, no tengo conocimiento? A ver, dígame, ¿por qué evapora el aire? Digamos, ¿por qué evapora el vehículo? ¿Para qué? Para que se liberen el vehículo que está allí, el alcohol o la acetona. Y eso hace que tenga una mejor adhesión cuando se coloque el bono. ¿Por qué? Porque el alcohol o la acetona puede ser una interferencia para una correcta adhesión. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué le pusieron? ¿Por qué no necesitamos que
Perfecto. Porque necesito que se convierta en hidrofóbico. ¿Y para qué necesito que se vuelva hidrofóbico, chicos? Para que se pegue bien a la resina. Ahora, claro, tengo que polinizarlo, ¿no? Pero ¿para qué le convierto en hidrofóbico? No para poderle polinizar. Tú le puedes polinizar con vehículo sin vehículo. Para que se pegue bien. ¿Para qué necesito que se vuelva hidrofóbico el adhesivo? Para que sea compatible con la resina o con los compuestos. Porque el composite, ¿qué es? Hidrofóbico. Perfecto. Me hago entender. Vea, cuando tú entiendes algo, en los días de tu vida, te vas a olvidar. Entonces, muy simple, chicos. Los investigadores te dicen todo esto porque tienen una razón. Yo necesito que sea hidrofílico para que se una al diente. Pero una vez que está metido en el diente, le quito ese aire para que deje de ser hidrofílico, se convierta en hidrofóbico y ahí sí se una a la resina, a la restauración de resina o al cemento cuando hago la cementación de una corona, de una incrustación, porque se aplica a todo. ¿Y qué pasaría si no quito ese vehículo? Pues no se pega, no se adhiere. No se ¿Por qué no se adhiere? Porque no se completó lo hidrofílico, entonces sigue siendo hidrofóbico y otros no se van a pegar. No se va a unir la resina hidrofóbica con un adhesivo hidrofílico. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ahora entienden? Ahora sí se Eso sí, entiende. porque ¿Por no qué? lo hace. La pregunta que le hice. Siéntese bien. Por Dios, así va a hablar, así le va a hablar al paciente. Discúlpame, pero por favor quiero personalidad aquí. Hable en voz alta, pronuncie bien las palabras, quítese las manos de ahí, ponga hacia abajo las manos. Ya, a ver, ¿qué le pareció? Vengo a dar clases. Listo, mañana estudiar. ¿Qué les parece? ¿Les parecería bonito? Ustedes van a hablar con pacientes, con seres humanos, tienen que aprender a comunicarse, pierda el miedo, tenga personalidad, señor. Si le cuesta, vaya a un psicólogo, que el psicólogo le eleve la autoestima. Vaya a un comunicador social, para que el comunicador social le permita tener destrezas de hablar. Espero que después de decirle esto, me hable como tiene que hablarme a mí, con respeto, ¿no? Por Dios, a mí no me gusta ese tipo de alumnos. Personalidad, chicos. Perdón que yo les dé parte de formación a ustedes y les dé herramientas. Se acordará algún día cuando usted pregunta a un paciente. Ahí le quiero ver, frente al paciente. A ver, ahora sí, explíquenos a la pregunta. ¿Cuál pregunta le hice yo al inicio? Ya. Pero hable en voz alta. A ver, entonces. ¿Y qué hace sin mascarilla? ¿Nos quiere contaminar? A ver, Gaby. Mijita, no te escucho. Terrible. Es tu actitud. Cambia tu actitud. Lo de la garganta es... A ver, grita. Voy a perdonarte por... Muy bien. Entonces, aplique el adhesivo frotando 20 segundos. Aplica de 5 a 10 segundos de aire, volatilizas y ahí sí, polimerizas. ¿Estamos? Muy bien. Ahí bien, polimerice, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué va a depender que primero aplique primer y luego aplique adhesivo? Del tipo de adhesivo que utilices. Si usaron el adhesivo universal, que es el que les recomiendo que usen, porque los adhesivos universales hoy por hoy ya son los all estándar, debido a sus bondades, debido a que formularon la química del adhesivo mejor, tiene el MDP, tiene una serie de cosas que vamos a ver, pero eso es lo que va a permitir una buena unión al diente y le polimerizamos. ¿Cuánto polimerizamos? ¿De qué depende?
Gracias, Dios. Por lo tanto, para aplicar un adhesivo, ¿qué debes hacer? Leer lo que el fabricante te dice, pero ya entendiste. Ahora, cuando tú aplicas el adhesivo, ¿debes solo taparle al adhesivo o tienes que cerrarle el adhesivo? Sí, le enroscas, ¿no es cierto? Aunque el adhesivo universal que usaron tiene una tapa quick. Aunque ustedes no le crean, esa diferencia que hace que el adhesivo de 3M sea más caro, y por eso muchos van y buscan un adhesivo más barato, les voy a dar la diferencia. Cuando tú estás en el estrés de la restauración, normalmente coges el adhesivo, les va a pasar en su clínica, pon el adhesivo y solo tapas, no enrollas. ¿Qué pasa si no enrollas? Si no cierras. ¿Qué se evapora? Se evapora el vehículo. Y en el siguiente paciente, ¿ese adhesivo sirve o no sirve? Ya no sirve. Pero claro, como no quieres perder plata, sigues usando. Pero ese adhesivo no vale. Entonces, ¿qué prefiero? Me compro uno de tapa quick, porque dosifico quick y ya está. Y el adhesivo se queda con su vehículo. Ahora, les voy a explicar un poquito esto de las bondades de que tenga agua y alcohol. Voy a poner, vean, 3 vehículos. Hay adhesivos que tienen acetona, hay otros que tienen solo alcohol y hay otros que tienen agua. ¿Ya? Muy bien. En ese orden, chicos, ¿cuál de los 3 creen que se evapora más? Acetona. La acetona. Por eso van a ver que el fabricante dice 3 segundos y está. En los adhesivos que tienen acetona. ¿Cuál será el segundo que volatiliza después de la acetona? Alcohol. El alcohol. ¿Verdad? Por eso cuando pone alcohol le dice 5 segundos. ¿Y cuál será el nivel de volatilización del agua? Mucho menor, ¿cierto? Demora más en volatilizar el agua, ¿verdad? Por eso los que usan agua le dicen 15 a 20 segundos de aire. ¿Ya? ¿Sí ven la diferencia? Entonces cuando usted compre un adhesivo y vea un instructivo le dice aplique 20 segundos. ¿Qué será? Agua. Tiene agua. Muy bien. Ahora, de esos 3, le va a pasar que cuando secó la cavidad, una zona del diente quedó desecada. ¿Ya? Queda desecado. Cuando queda desecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es acetona o alcohol, no los va a humectar bien. ¿Cuál es el vehículo que mejor humecta? El agua. El agua. Entonces, ¿qué hizo el 3M? Solventum ahora. Digo, a ver, si es que la dentina me queda un poco desecada, inclusive el esmalte, como tengo agua, les rehumecto. Y para que el agua no tenga que poner 20 segundos de aire, le pongo alcohol que le ayuda a volatilizar en 5 a 10 segundos. Vean, ¿sí se dan cuenta? Por eso el adhesivo universal del 3M es uno de los que más me agrada utilizar por estos pequeños detalles que acabo de mencionar. Ahora, estoy seguro, muchos verán su economía y de acuerdo a eso comprarán los materiales, los sistemas adhesivos, pero tenga mucho cuidado en los materiales. No use lo barato. Y no compita por precios, compita por calidad. Muy bien. Entonces miren aquí. En este caso se usa el Optigón FL que tiene primer y adhesivo. Entonces aplico el ácido, ¿no es cierto? 5 segundos en dentina. No pongo en esmalte, porque solo en este caso voy a hacer endodoncia. Entonces primero trato la dentina y ahí sí que el endodoncista haga su endodoncia. Queda protegido. O voy a hacer una incrustación. Entonces hago primero SDI
pongo mi provisional, retiro y cuando voy a cementar, entonces pongo ácido en el esmalte. Entonces, frotamos 30 segundos el primer, luego se aplica el adhesivo y luego viene la fotopolimerización. En el universal se une estos dos en uno solo. Te evitas un paso y te evitas un frasco. Dígame. Pero profe, el profe de clínica nos dijo que, o sea, le poníamos 2 veces, aunque sea el de un solo, o sea, aunque sea el universal, le colocábamos 2 veces. Ya, dile en dónde basa su fundamento científico. 3M 13. tiene en Minnesota, Minneapolis, tiene un edificio entero de investigación. Entonces investigan. En Alemania tienen otro centro, yo he estado en esos centros e investigan. Entonces ellos sacan investigación y el fabricante dice una sola capa. Entonces, claro, se inventan el agua tibia, ¿no? Tibia. No le quiero hacer quedar mal a la profesora, pero cuando digan, ¿y en qué artículo consta eso? Si te demuestra el artículo, perfecto, aplícalo 2 veces. Yo no necesito aplicar 2 veces. Puedo aplicarle, frotar uno, quiero poner un poquito más, le froto, pero no es que aplico una capa, polimerizo y aplico otra capa. No, eso no, polimerizarle no. Pero todo depende qué tan grande es la cavidad. Si es pequeñita, con una sola aplicación es más que suficiente. Si la cavidad es más grande como esta, cojo una gota, le aplico, cojo otrita, le aplico, pero no es obligatorio. Lo importante es que en una sola capa le apliques. El adhesivo, el single bond, había el otro, se me fue el nombre, de 5ª generación. Ese sí te exigía aplicar primero una capa como primer y luego una capa como adhesivo. La primera capa no fotopolimerizabas, la segunda capa sí fotopolimerizabas, pero en universal no, porque la fórmula química es diferente. Profe, Claro, listo. Dígame. Ni aunque sea por la capa inhibida por oxígeno. ¿Qué tiene que ver la capa inhibida del oxígeno? Que por eso se echaban 2 o no. ¿Ese es tu criterio o te dijo la profesora? No, pregunto. La capa inhibida es otra cosa. Ya te voy a explicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fotopolimerizamos y tenemos eso. Miren, aquí está previo a la endodoncia, ¿no es cierto? Entonces, mira, se hace el sellado dentinario inmediato y se hace la apertura y se hace la endodoncia. Si ven esa cavidad tan bien hecha por los endodoncistas para no destruir mucho tejido, ¿sí? Entonces aquí están. Viene la piecita, se hace el sellado dentinario inmediato y se hace la endodoncia. Esto es lo que logra el sellado dentinario inmediato. Una unión y protección que evita que la dentina, con el uso de las sustancias que usan los endodoncistas, se contamine. Bien, ¿ya? Se contamine. Ahora, si no es para endodoncia, igual hago sellado dentinario inmediato después de la protección pulpar, si es que es necesario la protección pulpar. Solo que si voy a hacer restauración directa, ya no necesito solo hacer dentina. ¿Ya? Grabo esmalte primero y luego pongo adhesivo en esmalte ya en dentina también al mismo tiempo. Entonces estoy enseñando un SDI con un propósito y el otro SDI con otro propósito. Entonces, si yo quiero hacer endodoncia o voy a hacer una incrustación o una restauración indirecta, hago SDI. ¿Y qué es el SDI? Solo sellado de la dentina inmediato. Después de preparación, sello con el adhesivo, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ¿Me están siguiendo? Pero si voy a hacer una restauración directa, voy a hacer el SDI y también el sellado SDE, SEI, sellado de esmalte inmediato. ¿Ya? Dime. ¿El sellado también se hacía con ácido? En el caso De endodoncia. Solo en endodoncia. Solo en endodoncia. ¿Por qué? Porque no voy a tener pulpa.
Pero de ahí solamente con el adhesivo. Solo como adhesivo universal. Ah. Si vas a usar uno de cuarta o quinta generación de adhesivo, entonces ahí sí tienes que utilizar ácido en dentina 5 segundos. Ya me acordé el nombre, es el Single Bond 2, el que usábamos de quinta generación de 3D. Muy bien. Estamos claros hasta aquí. Si yo voy a hacer restauración directa, voy a colocar ácido en esmalte, no en dentina, y aplico el adhesivo frotando las 20 segundos, ¿no es cierto? Luego seco con aire y luego fotopolimerizo 10 segundos. Muy bien. ¿Está entendido? Repito. ¿Pero qué cosa? Las dos cosas. De la resina. ¿Qué es el SDI y qué es el SEI? El SDI es lo del. Lo de la dentina. Dentina inmediata. Solo sellado inmediato. Sellado inmediato en dentina. ¿Cuándo se hace? Cuando se hace un. ¿Solo ahí? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? En casos de endodoncia. ¿Y en qué otros casos? Cuando voy a hacer restauraciones indirectas. ¿Estamos? ¿Y cuándo hago SEI? Cuando voy a hacer restauraciones directas. Entonces, el SDI tengan claro, se hace cuando voy a hacer una endodoncia y cuando voy a hacer una restauración indirecta, tipo incrustación, carilla, corona, cuando está comprometido la dentina. Por ejemplo, en carillas, en que a veces se hace solo en esmalte, ¿necesito SDI? No. No. Ahí voy a hacer la adhesión completa. En restauraciones directas de resina, que es lo que vamos a aprender a hacer, no vamos a hacer SDI. ¿Cierto? Vamos a hacer el sellado de dentina y de esmalte inmediatamente después de la restauración, antes de hacer la restauración, ¿no es cierto? O sea, esa es la diferencia que deben entender ustedes, porque las dos cosas van a manejar en la clínica. Entonces, tú preparas un diente para hacer una incrustación, ¿no es cierto? Ya preparas el diente y debes tomar una impresión. Antes de tomar la impresión, ¿qué debes hacer? Preparar. SDI. ¿Ya? Solo en dentina, no topas esmalte. Tomas la impresión y mandas al laboratorio. Llega del laboratorio, pruebas y ahí entonces grabas esmalte, aplicas microarenado, primero microarenado, luego grabas con esmalte, pones el adhesivo, pones el cemento y cementas la incrustación. Eso es diferente. Pero no hay problema porque hayamos colocado el adhesivo antes. ¿No? O sea, Solo no. tienes que microarenar. Microarena. Y eso es como que le quita el. Le genera la parte superficial de la resina, le prepara para que pueda con el ácido y luego con el adhesivo poner el adhesivo nuevo. Potencializas, es como la energía superficial, le aumentas. ¿Hasta aquí estamos? Una pregunta, o sea, digamos, le tomamos la impresión y el SDI quedaría como un tipo de Protector pulpar. Ajá, o sea, Es un tipo de protector pulpar. Y sobre eso vuelves a poner otra capa de adhesivo. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer después del sellado dentinario inmediato? El resin coating. ¿Ya? ¿Qué es el resin coating? Yo les estoy trayendo la literatura última, los términos que hoy trabajamos y hacemos. ¿Hicieron prácticas de resin coating? ¿No? Muy bien. Capaz que lo hicieron si lo ven.
¿Qué es el resin coating? Miren, es una técnica de sellado dentinario que utiliza un sistema adhesivo junto con una capa adicional de resina fluida de alta carga. Objetivo principal, optimizar el sellado y proteger la interfase adhesiva de la degradación por humedad de la contracción de la resina de la restauración final. Proceso, se aplica un sistema adhesivo a menudo de sexta generación o universal. Se añade una capa extra de resina fluida, aproximadamente 0.5 a 1 milímetro, y se puede realizar un grabado selectivo del esmalte si se utiliza un sistema autograbador. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Acá usted aplica el adhesivo y sobre eso aplica una capa de resina fluida que tenga carga de relleno. ¿Ya? Eso se llama resin coating y es algo que estamos haciendo mucho más que antes. ¿Por qué? Porque eso garantiza una buena adhesión y recuerden que como es fluida, la flexión del diente se mantiene. Viene la restauración y se unen perfectamente acá. No, Ahora, cuando yo polimerizo el adhesivo, primero, aplico el adhesivo como ya les vimos, de acuerdo al fabricante. Polimerizas el adhesivo y aplicas la resina fluida. ¿Ya? ¿Por qué la resina fluida se adhiere al adhesivo polimerizado? ¿Cómo se produce la unión? por carga. ¿No? Tú lo dijiste. Vamos a ver si haces el nexo. Dilo. ¿Cómo es que la resina fluida se une al adhesivo? Es más, tú polimerizas esta resina fluida y puedes agregar la restauración. ¿Y cómo es que la resina de restauración se une a la resina fluida polimerizada? ¿Y cómo es que el adhesivo, la resina fluida polimerizada se une al adhesivo polimerizado? Ah. ¿Cuál es? ¿Qué sucede? Sí, es lo que tú dijiste. ¿Ah? Dilo. ¿Cómo es que se puede unir? No necesito otra vez aplicar el adhesivo. ¿Ah? ¿No? No. Eso es solo con el adhesivo. Recuerden que este resin coating es una resina hidrofóbica. Esto no tiene vehículo. El que tiene vehículo es el adhesivo. ¿Ya? ¿Cómo se une? Si es hidrofóbico, muy bien se unen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, busque. Tiene guía y no investiga. ¿Cómo se une una resina o por qué se une la resina decompuesta al adhesivo polimerizado? ¿Cómo se une? ¿Por qué? Fluida. Cualquier resina, la fluida, la condensable, cualquiera de las dos. Porque se une a la adhesivo. Investigue. El primero que encuentre la respuesta leemos, a ver si estamos ahí. O sea, profe, la pregunta es ¿por qué el adhesivo pega la resina y la dentina? ¿Así? ¿Cómo es que ya? Mira, yo cojo el adhesivo, Ujú. le polimerizo. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo se une la resina, la FLAU o la condensable al adhesivo? Y cuando ustedes vean, yo voy a hacer por capas las resinas para irlas uniendo. Ah. ¿Por qué se unen? ¿Qué hace que se unan? ¿Qué encontraron? Unión. A ver, léelo, mija, Ya léelo. me Vos acordé, ya. Porque se forma la capa híbrida y, o sea, ingresan los microporos del esmalte y la dentina. El adhesivo. Pero, ¿cómo? Ya. Pongo otra pregunta entonces. ¿Cómo una resina se une a otra resina? Ay. Porque los monómeros se van haciendo polímeros al unirse gracias a la cantidad de
o sea, gracias a la luz que usemos, por eso es que debemos utilizar una buena luz, se van a activar los, ¿cómo se llamaban? Los fotorreceptores activaban unos que creo que se llamaban radicales, de hecho justo lo tenía por aquí. ¿No? No, sí, profe. ¿No? Iniciador. Ya. Sí, radicales libres. Se activaban los radicales libres que rompían los enlaces libres y permitían la Es unión. una resina que no está polimerizada, pero si tú polimerizas una parte de resina, coges, le polimerizas, luego agregas resina y le polimerizas, se unen. ¿Cómo Sí. es que se unen? Si la una está polimerizada y la otra no, ¿cómo se unen? Si ya está polimerizada ya no hay radicales libres. Es porque se volvía a activar la luz, profe. Por ¿Notaste eso. algo? Me sale que es por una capa inhibida por oxígeno. ¡Exacto! ¡Bravo! Pues Pues, ¿qué has ido de buscar? O sea, te haces la pregunta, le haces a la IA y la IA te responde. Y el guambrito desde el inicio, capa inhibida, doctor, todos doctor. Ahí está la respuesta, ¿qué hace la capa inhibida? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Como el A ver. oxígeno competía consigo. Sí. Cuando tú polimerizas el adhesivo, se endura, pero en la superficie queda una capa inhibida de oxígeno que es reactiva y que permite que al ponerle la resina fluida se una al adhesivo pese a que está duro por la capa inhibida. Y si luego le polimerizo esta resina, el resin coating, y voy a agregar resina, esa nueva resina se une, ¿por qué? Por la capa inhibida de oxígeno. Y la forma de, por así decirlo, cuando ya terminábamos la restauración directa era como que echándole glicerina, ¿no? Ya, aguántate, después vamos a eso. Ahorita no me confundas. Y después cuando le haga la pregunta, Se el me olvidó. man está pensando en su ex. No, ¿sí o no? La friega. Y te bloqueas. Y el otro ni entiende porque está imaginándose a la novia ahí. ¿Listo, chicos? ¿Entendiste? Mijito, vos. Primero cambia de peinado para que la mente tuya se abra así, ¿ve? Y es verídico. Si tú te levantas el cabello, tu mente va a traer energía y va a venir conocimiento a ti. Por eso es que no entiendes nada. Y como no preguntas, ahí te quedas. ¿Cuál es tu apellido? Perdón, porque capaz que tú eres el que está de la nota más baja. ¿Cuánto sacaste? En la nota de operatorio. ¿En todo? 7. ¿Qué hijo de madre? Pero no me demuestras. Alguien sacó 4. Tenía por ahí, no sé quién. Ya les voy a ir. Entonces, muchachos, sigamos. Muy bien. Ventajas del resin coating. Es decir, ¿puedo hacer resin coating sin poner adhesivo previamente? Nunca. Nunca. Ese no sé, habla serio. Todo lo que dijiste le mataste ya ahorita. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo poner directamente la resina fluida en vez del adhesivo? No se va a pegar. ¿Por qué? ¿Por Ya qué si no me responden, estos ya son bien Porque ruditos. la resina es hidrógeno. ¡Perfecto! Y la dentina hidrógeno. Deme otra vez. Ya, te está haciendo pedazos. Te ganó. Hasta aquí estabas vos bien, pero ya estás quedando. ¿Ya? ¿Por qué es hidrofóbica? Pues yo tengo que utilizar para unirme a la dentina, ¿qué? Un adhesivo hidrofílico, que luego se va a convertir en hidrofóbico y que luego se va a unir al resin coating a través de la capa inhibida de oxígeno. Preguntas de examen, ¿verdad? Próxima clase ya es examen. Entonces, ventajas. Aquí está, ¿no? Miren, resin coating technique, denting bonding system, flower resin composite. Aquí está, ¿no? Entonces, preparo, ¿no es cierto?
Aquí, esto es, mira, aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? A diferencia del otro caso, porque recuerden, el SDI solo se hace en técnicas indirectas y cuando voy a hacer endodoncia. ¿Cómo funciona una técnica indirecta? Entonces, miren, voy a hacer una incrustación, preparo. Después, SDI. Y a este SDI puedo agregarle resin coating, también puedo agregarle resin coating. Y ahí tallo, preparo, tomo impresión y pongo una provisional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le sale al paciente el provisional, que va a pasar, se queda descubierto la dentina, ¿no es cierto? Pero como está puesto el SDI o el resin y el resin coating en otros casos, no le va a doler. El paciente puede estar tranquilo, pero si no le pones esto y cuando sale la provisional, ¿qué va a pasar? Va a haber dolor y la dentina se expulsa. Por eso nació el SDI en restauraciones indirectas. En cambio, en endodoncia, ¿por qué lo hacemos? Para que el hipoclorito, las sustancias que utilicen para limpiar los conductos, no contaminen la dentina y nos dañen la adhesión. ¿Sí ven? Son dos, pregunta de examen, chicos. Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué hago SDI en endodoncia? Para evitar que el hipoclorito afecte a la dentina y por lo tanto la adhesión se vea alterada. ¿Para qué utilizo SDI en restauraciones indirectas? Para que quede sellado y cuando el provisional se salga no se contamine la dentina y no haya dolor postoperatorio mientras le hacen la incrustación o la corona. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, claro, como yo tengo aquí mi capa de adhesivo y de resin coating, para cementar tengo que preparar esto que está adherido. ¿Con qué se prepara? Microarenado, ácido y adhesivo nuevamente. ¿Listo? Ya les voy a explicar. Todo lo que tiene que ver la adhesión estoy explicándoles, chicos. Si no entendiste bien, tienes que ir a estudiar, profundizar. Profundiza el conocimiento en adhesivos. Profe, Diga. ¿y el silano? El silano es otra historia que ahorita no vamos a hablar, más ahorita te hablo. Ventajas: mayor protección contra la microfiltración vaginal. Segundo, actúa como un amortiguador de estrés interno y de las fuerzas masticatorias. O sea, cada vez que masticas, mantiene esa flexibilidad, la dentina y la restauración. Protege la interfase adhesiva de la degradación por agua, es decir, no se degrada por agua, y permite un control en la aplicación de la resina. Diferencias y similitudes: ambas técnicas buscan el sellado de la dentina expuesta para minimizar complicaciones postoperatorias y mejorar la adhesión. El resin coating es una mejora del sellado dentinario inmediato, añadiendo una capa protectora de resina fluida para una mayor duración y protección. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia ahí? Ahora, no solo hacer SDI, sino resin coating. ¿Ya? El SDI entonces se enfoca a la aplicación inmediata del adhesivo, mientras que el resin coating incorpora una capa adicional de resina para un sellado más robusto. ¿Por qué? Porque el adhesivo es delgadito. Si yo le aplico una capita de 0.5 a 1 milímetro de resina fluida, va a ser mucho mejor, siendo especialmente útil con adhesivos de una botella que tienden a ser más delgados, es decir, los universales. Muy bien. Entonces, miren, vengo acá. Diferencias y similitudes, resin coating y SDI, ¿no es cierto? Ambas técnicas buscan el sellado de esta dentina expuesta y por lo tanto reducen las complicaciones postoperatorias y mejoran la adhesión. Mirando
¿Cómo es tu nombre, mija? Mariela Singal. Mariela es una emprendedora empresaria que montó tu clínica. ¿Tienes clínica? Sí, un consultorio. Quita eso, clínica. Ponte a pensar en eso. Y le felicito de que esté aquí haciendo la carrera, finalmente. ¿Hace qué tiempo tienes, mija? Hace 6 años. Wow. Y trabajan para ti los odontólogos. ¿Sí se dan cuenta? Eso es ser empresario. Pero ella sabe, ella debe tener sus propios bemoles, ¿por qué está haciendo la carrera? ¿Puedo preguntarles Sí, claro. por qué? Porque como no soy odontólogo, yo estudié en mi país para ingeniería dental, no puedo refutarles a los odontólogos lo que está mal, lo que está bien. Excelente. Vean la vida de ella, ¿no? Empezó asistente dental, creció, es un gran ejemplo. Lo único, el jugo de piña. El jugo de Lo único que le critico. O sea, pero entiendo esa labor. Te felicito. Gracias. Muy bien, chicos. Porque me quedé viendo en ella y ella está entendiendo esto. Y sabes que ella está como una esponja ahorita. Porque ella se va a ver si están haciéndolo bien. Eso marca la diferencia, chicos. Bueno. ¿Y tú contratarías odontólogos mediocres? No podría porque no voy a correr el riesgo de que mis pacientes terminen mal por un odontólogo medio. Perfecto. ¿Escucharon? Ni yo tampoco. Pucha, para que un odontólogo entre conmigo le hago pruebas y todo eso. Y es más, trabaja 3 meses y hago encuestas a mis pacientes, veo los resultados, y si da resultado, te quedas, y si no, chao. Y la necesidad hoy es terrible. Bien, el resin coating es una mejora del sellado dental inmediato añadiendo una capa protectora de resina fluida para una mayor, bueno, esto ya les digo. Pues miren, aquí está la piecita, vean, estoy a 2 milímetros, no necesito hacer protección pulpar, pero si ya estoy más cerca, hago protección pulpar, evalúo cómo está la pulpa, ¿no es cierto? Pongo el SDI, el azulito y el resin coating. Muchas veces el resin coating te ayuda, por ejemplo, cuando es muy irregular el camino y en vez de meter la fresa e igualarle con la fresa, le igualas con la resina. ¿Te das cuenta? Ahí hay otra razón para hacer esto. Pero no tiene que ser más allá de 1 milímetro de espesor este resin coating, por favor. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que sí está hecha de 1 milímetro? Porque vas a ver el trasfondo de la dentina. Ah, ya tengo que hacer los Si la haces muy gruesa ya no le vas a ver tan claro. Translucidos. ¿Sí ves? O sea, tú estás ahí, ¿no? Siguiendo, bien. Él está siguiendo, por eso pregunto. ¿Y cómo? Perfecto. No debe ser más de 1 milímetro. No. No debe ser más. Y no debe contaminar esmalte. Para que la resina de restauración sea la que se meta con el esmalte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Yo enseño, chicos, cosas prácticas. Si bien les doy una teoría que quiero que intenten entenderla, pero ese conocimiento teórico es saber, ahora entiendo por qué hacer esto. Ya veo cuándo lo hago, no porque el doctor Tintín me dice, sino porque la ciencia lo dice. Cuando yo me gradué en el año 86, ya son 40 años, imagínense, no había nada de esto. Era otra historia la odontología. Ahí está, miren. Vean. Aquí usted puede ver una comunicación, ¿no es cierto?, con las dentinas diferentes. Se hace el adhesivo, luego el resin coating y se hace, puede ponerse hasta fibras, depende del caso. Eso ya lo van a ir más adelante mirando. Esta es una incrustación, miren,
Vean cómo se pone una fibra con el resin coat para reforzar el lint. Son técnicas más avanzadas. Es mejor ir de menos a más. No quieran aprender todo de uno. Si quieren hacer, pues hagan un curso fuera de aquí para que ustedes lo aprendan. ¿Ya? Ese es otro elemento, no conformarse solamente con eso. Preguntas, chicos. Si no hay preguntas, 15 minutos despacio. Son 8:41.